Bueno, ahora vamos a hacer una práctica de Excel. Ustedes recuerdan que los Excel está dado por hojas de cálculo, en donde está formado por conjunto de filas y columnas, y nosotros podemos capturar la información en las celdas. Aquí ya tenemos una pequeña tabla de información con 5 nombres de alumnos y calificaciones de 4 unidades. Lo que vamos a hacer para esta pequeña tabla, le vamos a dar formato a las celdas que tenemos aquí asignadas. Para poder asignar formato, Excel tiene las herramientas muy similares a la de cualquier programa o paquete de Office. Aquí están las herramientas en inicio. Por ejemplo, vamos a seleccionar la tabla que tenemos aquí y aquí está una opción de todos los bordes para poder marcarlos y que se vean de esta manera. Y ahora pues vamos a darle un poquito de formato al encabezado. Vamos a tal vez a cambiar el tamaño de, de la letra para que se vea un poco más llamativo. Le vamos a agregar un color y lo vamos a marcar en negritas y con cursiva. Ahí está, ya le damos un poquito más de presentación a esto. Si ustedes observan aquí, lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar el promedio a las calificaciones y vamos a decir qué porcentaje de alumnos hay acreditados y qué porcentaje son no acreditados. Vamos a agregar una columna más para decir cuál es de acuerdo al promedio que saque, cuál es su criterio, si está acreditado o no acreditado. Entonces vamos a agregar una columna más que se llame resultado, donde ahí pues vamos a indicar. Si ustedes observaron, pues Excel trató de adivinarme que es un encabezado y ya marcó el mismo resultado. Insisto, aquí vamos a decir si este promedio es 70 o mayor, va a decir acreditado. Si este porcentaje es menor de 70, va a decir no acreditado. Entonces, bueno, voy a marcar estas celdas. Y bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar fórmulas. Vamos a agregar fórmulas para poder calcular primero el promedio. Para calcular el promedio nosotros podemos hacerlo de dos maneras. Uno, creando nosotros la propia fórmula o usando funciones que ya predefinidas tiene Excel. Si yo quiero crear una fórmula propia, lo que tengo que hacer, me coloco en la celda en donde quiero el resultado de la fórmula, me voy a la ventana de edición y aquí con el igual, el símbolo igual, este me indica que voy a iniciar una función o una fórmula. Si yo voy a agregar una nueva fórmula creada por mí, por ejemplo, ¿cómo se calcula el promedio? Pues es la suma de las calificaciones dividida entre el número de calificaciones. Entonces, la suma de las 4 calificaciones entre 4. Entonces, voy a abrir un paréntesis porque primero queremos la suma de esta celda más la segunda, más la tercera, más la cuarta. Si se dan cuenta, nada más las voy seleccionando, cierro el paréntesis y lo voy a dividir entre 4. Enter. Y en automático, si ustedes observan, en el cuadro de edición veo la fórmula y en la celda veo el resultado de la fórmula. Entonces, de esa manera yo puedo crear una fórmula propia para calcular el promedio. Si yo esta fórmula la quiero copiar a todas las celdas que también van a calcular el promedio, yo lo que puedo hacer es tomo este cuadrito que está en la esquina inferior derecha y arrastro a la celda que yo quiero y en automático me copia la fórmula, obviamente con su correspondiente fila. Ahora, si yo quiero introducir la función de promedio que ya existe, le voy a dar clic a las funciones y aquí vamos a encontrar funciones ya las más comunes. Vamos a elegir promedio, le doy a aceptar, me va a decir, bueno, escoge cuáles son las celdas donde se calcula el promedio. Voy a marcar las 4 que son donde se calculan, le doy un enter, le doy a aceptar y en automático me calcula ya el promedio. Y si se dan cuenta, la función es diferente. Esta es una función, esta es una fórmula. Y esta función la puedo arrastrar para pegar y en automático ya tengo la fórmula o función de promedio en todas las celdas.